¿Cómo recuerdan sus experiencias de parto? ¿Es un recuerdo feliz? ¿Has hablado de historias de parto con otras mujeres? ¿Consideran que en este momento pudieron ser violentadas? ¿Han oído hablar de violencia obstétrica? No te vayas y acompáñanos a comadrear sobre este tema. Si hay un grupo con quien no deberías meterte, son las feministas. Y si crees que las feministas dan miedo, no conoces a las mamás feministas. somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción, Sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas comadres. Hoy estoy especialmente feliz porque este es uno de los temas que más me apasiona y que mientras más conozco, más me interesa llevar mi lucha por este camino del acompañamiento a las mujeres en sus partos. Mi nombre es Angélica Padilla, recientemente reincorporada al mundo Godín, tratando de encontrar la conciliación entre el trabajo remunerado y pasión. Mamá de Renata y Alan, quienes llegaron al mundo a través de 2 partos abdominales. Y hoy me acompaña mi comadre. Hola, comadres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Cristina Pérez, al contrario de mi comadre Angie, recién salidita del mundo Godín, y soy mamá de una niña de 5 años que vino a este mundo también a través de parto abdominal. Muy bien, el tema que vamos a hablar el día de hoy no es fácil. De hecho, me atrevería a decir que podemos tocar algunas fibras sensibles para muchas y para otras puede ser un descubrimiento que tal vez no había siquiera pasado por su cabeza. Por eso, el día de hoy traemos a una invitada que me siento totalmente honrada de tener con nosotros. Ella es Dula, educadora perinatal, abogada de profesión, cofundadora de Casa Luz y Dulas Profesionales de México, presidenta actual de Dulas de Monterrey. Considera el parto como elemento clave para una sociedad consciente y amorosa de la que todos somos responsables. Me atrevería a decir que activista en el tema de parto respetado y además ha preparado a otras mujeres para seguir el camino del duleaje, incluidas yo, y ha logrado también junto con su asociación tener la certificación oficial por parte de la SEP para estas mujeres que estamos en este camino de ser dulas. Ale Vargas, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Angie y Cristi. También para mí es un placer venir a compartirnos en este espacio. Me gustaría, Ale, si quisieras compartirnos cómo fueron para ti tus experiencias de parto, que yo sé que finalmente te llevaron a este camino. Sí, coincido en que la maternidad nos abre los ojos en muchísimos sentidos, sobre todo porque era un camino que no conocíamos y al no conocerlo se nos presenta abruptamente. Y luego ya nos toca conocerlo ya que somos madres y eso ya nos atrasó, ¿no? Ya nos pasaron circunstancias porque no sabíamos y hasta que estamos ahí decimos, chin, ¿cómo es que no me informé antes? Y así como a la mayoría, a igual yo. Tuve una cesárea totalmente innecesaria. No puedo decir que fui obligada, ni mucho menos, se me preguntó, ¿no? Que si quería una cesárea, pero cierto es que no sabía, no tenía el conocimiento de qué era lo mejor. De hecho, sí le pregunté a mi ginecólogo que cuál era la diferencia y me comentó, pues una duele y la otra no, ¿no? Obviamente se refería a que no dolía la cesárea. Después de eso, mi hijo tuvo una infección en el hospital y así fue como mis ojos se fueron a poner la atención de qué había pasado, ¿no? Yo como abogada quería demandar, pero no sabía muy bien a quién. Si demandaba al ginecólogo, si demandaba al pediatra, si demandaba al hospital o a quién demandaba. Entonces, después de echarme 1000 clavados en blogs, en literatura, en todo lo que pude, obviamente siempre como que buscando pues fuentes lo más científicas posibles, me di cuenta que fui yo, yo fui la del error. ¿En qué basó mi error? En que no me informé. Y bueno, me preparé para mi siguiente hijo, bastante. Tanto, aquí no hay muchas parteras, tanto que yo había decidido que iba a tener mi hijo en casa, con o sin obstetra. Yo ya dije, aunque sea inasistido, pero no vuelvo a pasar por un hospital. Afortunadamente, por ahí del mes 8, encontré a una partera que sí iba a ir de vacaciones, pero me vio tan decidida que dijo, no, mejor me quedo. No vaya a ser que pase aquí algo y que cargue en mi conciencia para siempre. Y así fue.
tuve un parto bellísimo, bellísimo, muy sanador. Siempre creo que los partos sucesivos curan, sanan los anteriores. Entonces, tuve un parto hermoso en casa y de verdad que eso fue tan alentador para mí que salí diciendo, esto lo tienen que saber más mujeres, que sí se puede y que es chingón, ¿no? Entonces, pues así fue, todavía tuve un hijo más, obviamente ya era dula, ya estaba muy metida en este rollo, ya la atención sí fue un poco diferente. En el segundo nació en el excusado, les cuento. Pero el Ay, tercero sí logré que naciera en agua porque lo sentí venir y dije, yo van a nacer, llévenme al agua y fue que nació. Entonces también fue una historia muy bonita. De hecho, sí estrené la casa en donde estamos, recibiendo a mi tercer hijo. Y bueno, así fueron los nacimientos. Se puede cambiar la historia. Ahora siendo dula he tenido mujeres que han cambiado ginecólogas hasta el mero día. Entonces, sí podemos decidir, ¿no? Eso es algo muy importante que sepamos. gracias, Ale, por platicarnos esta historia. Y fíjate que me llama la atención esto que nos comentas, que si quieres leer sobre un tema, por decir, embarazo, y ya estás embarazada, vas tarde. Yo recuerdo que me lo decían a mí mis amigas, o sea, es que toma este libro para que te informes y veas qué va a pasar mes a mes. Y yo dije, ay, pues claro, ay, ¿cómo no voy a saber, no? O sea, ya mi mamá me dijo, como que, ¿qué es lo que tienes que saber? Yo decía, lo único que no quiero es llegar a una cesárea. Yo estaba súper decidida a que yo iba a tener un parto, luchando en contra de que en mi familia solo había habido cesáreas. Entonces, según yo, me llené de información para evitar que me sucediera esto. Pero al llegar al parto, me di cuenta y me topé con otras vivencias que yo no sabía que también no deberían de haber pasado. Cris, quisiera que me platicaras tú, antes de que Ale nos defina y nos vayamos directo a esta violencia obstétrica, para ti, ¿cómo fue esta vivencia? Sí, claro que sí. Fíjate que haciendo pues memoria de todo esto, y en esta parte, no empezando por la parte de informarme, yo recuerdo que ya se llegaban más de las 38 semanas y yo comencé a mostrar datos de preeclampsia. También un tiempo me dijeron diabetes gestacional, que un poquito mejoró con cambios de alimentación, pero yo dije, bueno, no es, más bien empecé el ginecólogo a decirme, sabes que ella traes presión alta, probablemente vamos a tener que hacerte una cesárea, porque puede pasar esto y esto y esto. Mi mamá, que solamente tuvo tres hijos, y los tres los programó siempre con anticipación para que fuera cesárea, entonces ella empezó, hija, es que, ¿qué tal que si te pasa algo? ¿Qué tal que si no sé qué? Y en cierta forma empezaron como a meterme dudas y miedo. Yo me seguía informando, entré a un curso con una asociación y toda la cosa. No recuerdo ahorita de dónde eran ni quiénes eran estos doctores, pero recuerdo que yo estaba en la semana 39 ya empezando y ellos me decían, es que cambia de ginecólogo, o sea, cambia. Y yo, ¿cómo lo voy a hacer si ya me faltan una semana para que nazca mi hija? Me dio miedo, me dio mucho más miedo pensar en esto. Entonces, ya avanzados unos 3 días después, voy a revisión, me hacen el tacto, que para ver cuántos centímetros has dilatado. Me dice, bueno, ya traes 2 centímetros. Me hacen otra prueba que me pone como el puño entre mis piernas, tocando mi vulva, y me dice, uy, no, es que, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera cabe como el ancho de mi mano. Esto quiere decir que no vas a dilatar, no vas a abrir, tu cadera es muy estrecha y entonces, pues no, o sea, no vas a poder tener un parto. Y yo pues ya no, con la presión altísima, con el miedo, con los nervios, sumándole que me dicen, ¿sabes qué? Voy a salir el fin de semana a Manzanillo, a un congreso, pero te puede atender mi hijo. Y yo dije, ¿cómo? O sea, yo ni conozco a tu hijo, a mí me atendiste tú 9 meses, pues ni modo, vámonos a cesárea mañana a las 8 de la mañana. Así fue como me llevaron a mí hasta esta decisión.
Y igual siento, ¿no? Al día de hoy que me hizo falta más información. Después de llegar a la cesárea, pues pasaron otras situaciones que yo decía, esto es normal que yo llegue y que todos me vean desnuda, es normal que yo esté en el hospital y que un enfermero me esté rasurando, que porque no me rasuré lo suficiente, es normal que no me digan nada, ni a dónde voy, ni qué me van a hacer, es normal que nació mi hija, se la lleva el pediatra con su papá, y decía yo, es normal que después de eso a mí me dijeron, ay, te voy a dormir, no, ni siquiera me dijeron, yo de repente vi que me pusieron y me dijeron, ahorita te vas a relajar, me dormí, ya no supe de mí, ya no supe cuántas horas después desperté, ni en dónde. Así fue como, como te platicaba al inicio, yo decía, yo lo único que sé es que no quiero cesárea, y al final no sabía que muchas de las cosas por las que pasé, tampoco debí de haberlas pasado. No estaba lo suficiente informada y no sabía de este término que ahora ya conozco. Muchas gracias por compartir, Cristi, por abrir tu corazón. La idea de este podcast era justamente por esto, ¿no? Porque hemos normalizado muchísimo esta violencia. Yo les voy a platicar muy rápido. En mi caso, igual yo me preparé muchísimo para un parto. Mi mamá había sido siempre de partos, 4 partos naturales, sin ninguna complicación. Entonces, para mí era como lo natural. Yo tuve ahí un procedimiento anterior, un legrado, que hoy sé que pudo haber sido un aborto con pastillas para poder hacer la expulsión del saco gestacional. Y me encantó esto que dijiste, Ale, de que los otros partos ayudan un poco o un mucho a sanar lo anterior, porque este médico que es muy reconocido en Guadalajara, que tuve mi segunda cesárea, después de que me cierra y todo, me dice, tenías el útero muy lastimado, muy lastimado, pareciera que te rasparon mucho. O sea, para mí fue como una comprensión de por qué mis partos nunca progresaban, ¿no? Con mi hija llegué a la semana 40+2, ya sin líquido, con una bradicardia es cuando se le baja el ritmo cardíaco a los bebés, y la doctora me dijo que ya no podíamos continuar y bueno, terminé en una cesárea. Tranquila porque sé que muchos procedimientos, gracias al pediatra que escogimos antes de la cesárea, fueron como más respetuosos desde el momento de que me permitieron cargar a mi bebé, no me amarraron, hubieron ahí como unos intentos, unos conatos de lo que hoy llamamos cesárea humanizada o respetada. Y en mi segundo llegué a la 41 más 5 y el parto no progresaba y no progresaba, empezaba con contracciones y no progresaba y no progresaba y no progresaba. Y el médico me dijo, bueno, puede ser que haya sido este tema del útero. El cuerpo sabía que cuando hiciera más presión podía llegar a un tema de rompimiento y entonces pues es sabio, eventualmente iba a pasar, eventualmente iba a proceder, pero bueno, muchas historias, ¿no? Que finalmente en este camino trato ya de no cuestionarme tanto, que este es un mensaje que también les quiero dejar, cuestiónense sí, pero no se claven tanto en lo que pudo o no pudo ser, sino más bien infórmense lo más que puedan. Entonces, bueno, la segunda ya fue una cesárea completamente humanizada, también me ayudó mucho a sanar un poco esta parte de los partos. Entonces, ahora sí. ¿Qué es la violencia obstétrica? Híjole, la definición siempre va a quedar corta, ¿sí? Por ley, la violencia obstétrica es cualquier tipo de maltrato, sea físico, psicológico o verbal, que sufren las mujeres en el periodo de gestación, parto y posparto, hecho por personal de salud, ¿sí? Hasta ahí queda. A mí la verdad me parece muy corta la definición. No sé, me gustaría también que pensáramos que el personal de salud en muchísimas ocasiones también es víctima de la violencia. Yo creo que esto es responsabilidad de todos. No podemos seguir señalando a quien fue educado para eso. Obviamente viene más detrás, incluso a nuestra familia, que nos dice, ay, pero ¿por qué te va a doler? ¿No? Mejor vete a una cesárea. Pero no podemos quitarnos la responsabilidad nosotras mismas de informarnos. Nos quita fuerza y necesitamos fuerza. Pero como yo lo dije, yo traté de informarme y al final el miedo me venció, pero sí fue muy consciente o como decían, tenía esta intuición que de lo que estaba pasando no debería de haber estado pasando. Y el miedo era tan grande que yo decía, es que
¿Cómo yo le voy a decir algo a este doctor? ¿Me va a hacer algo más doloroso? ¿Me va a hacer algo? ¿No? Entonces, yo con esa idea, me va a hacer algo. Bueno, la situación de que nosotras tomemos nuestra parte de responsabilidad no exime a los demás de su responsabilidad. Sin embargo, ahorita en la pregunta anterior era sobre qué es la violencia. Está muy corto, ¿no? Cuando decimos que violencia es cualquier tipo de maltrato física, verbal o psicológica que sufren las mujeres en esta etapa, puede ser desde comentarios, ¿no? El clásico, ay, pero qué bien te le estabas pasando hace 9 meses, ¿no? Actos no necesarios, prácticas ya estimadas por la ciencia como en desuso, que ese es el grueso. Ahí viene una parte muy importante porque tiene su justificación en el criterio médico. Y donde el criterio médico entra, la justicia cesa. Cuando el médico dice, por razones clínicamente comprobadas por mí, era importante hacerlo una revisión de cavidades. Ahí los órganos jurisdiccionales ya no pueden entrar más porque había una razón que ponía en riesgo la vida o salud de la persona. Violencia obstétrica es prácticamente cualquier cosa que te pasa en ese momento en que tú no querías que te pase o que tú no sabías. Ahorita tú comentabas, Cristi, no me decían de qué se trataba, ¿no? Simplemente hacían las cosas. Eso es violencia obstétrica, además de la intervención en sí. Entonces, simplemente es eso, una atención sin calidad humana en el trato, como también de las prácticas que no te han sido consultadas o que aunque te sean consultadas, no tienes la información necesaria de si son algo que tú quisieras. Sí, es súper fuerte darte cuenta, ¿no? Que esta violencia es tanto por acción o por omisión. Yo por acá, la verdad, me puse así como a buscar en internet de violencias contra el género femenino y me encontraba yo como que en muchas páginas nada más mencionaban 7 tipos de violencias, en donde se incluía la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, económica, patrimonial, social y la violencia vicaria. Pero en ninguna de estas mencionaban violencia obstétrica. También preguntarte, bueno, ¿por qué aún no aparecen estas listas? Pues entonces, ¿en qué punto estamos ahorita? ¿Hacer algo si somos víctimas? La violencia obstétrica no está tipificada en la mayoría de los estados, solamente hay 5 estados de la República que tienen definido qué es violencia obstétrica. Definido como tal, como un delito, pues ahora sí en el ámbito penal. No está en gran parte, obviamente, por esta vastedad del término. Porque obviamente cuando nada más se le señala a los médicos, salen todos sus gremios en defensa y decir, no, o sea, no me pueden solamente señalar a mí de esto que está pasando, ¿no? Tiene que ver desde su educación académica, tiene que ver desde su formación, tiene que ver con que ellos mismos fueron violentados. Eso obviamente no ayuda a que sea fácil su tipificación en ley. Aquí teníamos la intención de incluir no nada más a los profesionales de salud, ¿verdad? Sino también a aquel legislador que promoviera que las instituciones de salud se dieran hacia este sentido, ¿no? Hacia los administradores también, a todo el sistema de salud, obviamente en la medida de su responsabilidad sobre el acto específico que se haya presentado. Pero bueno, podemos identificar la violencia obstétrica cuando, por ejemplo, nos sentimos juzgadas, atemorizadas, nos han humillado o algún tipo de herida física que nos hayan hecho, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos, antes de que pase, obviamente buscar otra opinión, pero ya una vez que nos ha sucedido, sí podemos y sí debemos denunciarlos. Actualmente estamos en un 33 y cachito de mujeres que denuncian que han tenido una violencia obstétrica, que se sabe, no que denuncian. Oye, Ale, y aquí hubo un conversatorio que tuvieron con una chica de derechos humanos y recuerdo que en ese conversatorio ella decía que de hecho la mayoría de las mujeres llegaban a denunciar negligencia médica, ni siquiera violencia obstétrica, o sea, ni siquiera sabían que habían sufrido violencia obstétrica. Hay procedimientos para diferentes tipos de quejas.
Y si violencia obstétrica no está y quieres poner una queja, la vas a clasificar como otro tipo de violencia. Y volvemos al velo que sufre esto. Entonces, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos hospitales tienen salas de labor? Muy pocas, muy, muy pocas. Eso es violencia obstétrica. Y no fue el personal médico que lo hizo, fue el personal institucional, administrativo. Uno se puede quejar ante estas cuestiones y decir, es que el lugar no me dio lo que yo necesitaba para tener un parto humanizado. Híjole, pero ¿qué crees? No es contra personal de salud. No pasa como violencia obstétrica. Vamos a reclasificar. Y algo que agregaría a mi historia de parto es que cuando ya nació mi hija y me dicen, mira, aquí está tu hija para que la veas, la acercan, yo quiero abrazarla, yo quiero tocarla, darle un beso, porque yo en mi mente me imaginaba, no, esta parte me la van a poner en el pecho, mi hija me va a oler, va a buscar el pezón y vamos a conectar y así. Yo me doy cuenta que estoy amarrada de ambas manos. Yo no recuerdo de verdad que me hayan dicho nada, para mí fue muy fuerte tratar de tocarla y no poder hacerlo. Estoy en un trabajo donde somos todas mujeres. Cada que puedo hablo del tema, pero me dice, ay, no, yo cuando me embarace de una vez la cesárea, no sé qué. Y yo de que está bien, o sea, no estamos en contra de que haya cesárea, solamente es que estén informadas, que realmente sepan a lo que van, que sepan si las van a amarrar o no, que sepan que en muchos lugares no les van a permitir tocar a sus bebés por protocolo del hospital. Se van a llevar a los bebés a cuneros y no los van a ver hasta dentro de 5 o 6 horas. O sea, no se trata de satanizar una cosa o la otra, ¿no? Sino que simplemente es estar informadas y no romantizarlo. Claro. Entonces, Sí ¿tendremos alguna estadística? En toda la República, más o menos se alcanza un 33 de las mujeres. Esos son bastantes millones de mujeres. La verdad, igual, me parece muy pequeño Sí. la estadística. Es lo que te iba a decir, o sea, tan solo en el grupo de comadres somos 10 y de las 10 yo creo que solamente una, o sea, ya conociendo el tema, evidentemente solamente una refiere que no sufrió ningún tipo de violencia en su parto. De ahí en fuera, o sea, yo también creo que la estadística está muy baja, o sea, más bien no la sabemos reconocer, o sea, no sabemos reconocer. Exactamente, y no la denunciamos, entonces mientras no la denunciamos vamos a seguir sin tener una visión real de... Yo siempre que voy a algún tipo de reunión para tocar este tema, así les digo que en esta mesa tal vez una no ha sufrido violencia obstétrica. Y se los digo mirándole a los ojos porque de verdad lo creo. Desde simplemente las revisiones ginecológicas, desde ahí empezamos. Creo también que no tenemos esta cultura de la denuncia. Creo también que nos da pena. Creo que el cerebro de la embarazada se prepara justamente para darle a la mujer todas las herramientas necesarias para la supervivencia de su bebé. Entonces, si hacer algún tipo de denuncia nos genera un sentimiento de que vamos a poner en riesgo esta paz o esta crianza o la lactancia o ese momento de conexión con nuestro bebé, no lo vamos a hacer. Porque ¿qué es lo que vamos a pensar? Ya estamos bien mi bebé y yo. Y en este momento de recién puérperas, lo que necesitamos es estar juntos. ¿Qué necesitamos? Mecanismos más sencillos. Que con un clic desde la comodidad de tu casa con tu bebé en brazos puedas hacerlo. Y sí hay, tal vez no concentrados todos para que tengamos una estadística real, pero la verdad es que ya hay bastantes organismos que se dedican a esta situación y que se van a dedicar poquito si denunciamos poquito y que se van a dedicar mucho si denunciamos mucho. Entonces, sí, la invitación es denuncien, aunque no piensen que es violencia obstétrica. O sea, ahora sí que más vale que eso sobre y dejen a los expertos que la clasifiquen, pero sí es importante escuchar tu descontento. Simplemente con un descontento que tuviste en ese momento, que es embarazo, parto y puerperio, es digno de manifestarse. En mi primer embarazo, llego a la revisión post y entonces me dice, te voy a dar un calambrito en el útero, ¿no? Para ver qué tanto vas a aguantar que te meta el DIU, ¿no? Y yo de que, bueno. Y entonces me da el calambre y pego un grito, ¿no? O sea, porque no lo esperaba, o sea, me dijo calambrito, güey, fue un calambrón el que me dio. Desde ahí, ¿no? O sea, desde minimizar este tipo de cosas, no. Terminando me dice, no, yo creo que mejor no te lo ponemos. Híjole, no hubieras aguantado el parto de todas formas.
Qué bárbaro. Ese tipo Hoy de sé frases. que es violencia, ¿no? Y que fue una Claro. violencia que me hizo en ese momento y que es importante saber esto, ¿no? Que es durante el embarazo, En el durante el parto parto y en el y puerperio, ¿no? después. Son los 3 momentos en los que podemos ser vulneradas y podemos ver diferentes cosas, ¿no? Como decías tú, en esta mesa, una quizás no lo vivió y estoy segura que el resto, si hubiera estado contigo en esa mesa, hasta no lo hubiera creído, ¿sabes? Y hubiera dicho, ay, claro que no, ¿cómo crees? O sea, desde ahí estamos queriendo por eso dar esta información, porque en primera pues hay que reconocerlo, pues luchar por erradicarla, por saber a dónde canalizar las denuncias. Ale, me gustaría que al final si nos dijeras como estos organismos, Claro. dejar también estos datos y que pues comadres que nos escuchen y la necesitan la tengan a la mano. Y Ale, ¿siempre fue así? Bueno, antes ni siquiera estaba tipificada violencia obstétrica. Pero a lo que voy es, ¿en qué momento Y nos ya se van. perdimos? Porque yo sé que no siempre fue así. Temo con la mano en el corazón romperte la idea. Ah. Porque, porque violencia es cuando nos sentimos violentadas. Es así. Pero no porque estemos incluso en partos en casa. Las parteras no van a hacer violencia obstétrica, ¿sí? No porque antes las mujeres paríamos en tribu acompañadas de mujeres y seguramente la atención sí era más humana. También es cierto que pasan cosas, tal vez ya estaba más normalizada en cuanto a que todo el mundo paría en casa, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a esos tiempos de antes donde las mujeres parían en casa y todavía no se había el hospital robado nuestros partos, por así llamarlo, ¿no? Pero aún así hay parteras buenas y hay parteras malas. Siempre que tenemos una atención por parte de otra persona en ignorancia, siempre estamos sujetas a esta Hacer. violencia obstétrica. Entonces, independientemente del tiempo, del momento histórico donde esto haya sido. Entonces, violencia obstétrica sí había. Sin embargo, lo que no había era la frecuencia. Se nos fue llevado el parto a los hospitales por hombres, ¿no? Por ellos que jamás habían parido, ¿no? Por ellos, y empiezan a saber más que las que sí lo hacen. Digo, al menos antes eran mujeres que habían parido y que sabían lo que se siente, e insisto, eso no garantizaba su atención humana. Claro, y me encanta esto porque siempre deconstruimos en vivo. Claro, o sea, si es una sociedad que ha vivido bajo el yugo patriarcal y machista, hay cosas que se replicaron, ¿no? Independientemente que fue un espacio de mujeres. Yo así lo recuerdo, de hecho, de mi mamá y de verdad ahorita me explotó la cabeza porque tuvo 4 partos y que sabía lo que sentía. Decirle a aquellas que se embarazaban muy pequeñas, pero en el parto vas a saber en lo que te metiste. Ah, pero qué bonito andabas en el lingo lilingo, decía mi mamá. Y como bien dices, tal vez no era culpa de mi mamá, es parte del sistema que Aquí en finalmente la así sociedad. nos ha llevado a vivir de esta manera. Pero es que sí es importante verlo, ¿no? Porque no nos vamos a identificar y no vamos a hacer nada si seguimos sin verlo. Tenemos que verlo, pero tenemos que hacer algo. O sea, tenemos que seguir levantando la voz. Entonces, ya una vez que estaban los partos en hospital, ¿no? Por estos hombres que en su mejor voluntad, ellos hacen su mejor saber, que van a hacer la práctica como se sienten cómodos haciéndola, porque así fueron enseñados. ¿No? Y esto es importante, por eso es que no se ha logrado tipificar, y es donde ellos se justifican, es que si no le hago la episiotomía como me enseñaron mis maestros, pues entonces voy a caer en un riesgo muchísimo mayor. A partir de ahí, y de estas prácticas que se volvieron socialmente aceptables, el que la mujer pariera acostada, el que tuviéramos que emplear estos otros métodos para ayudar al nacimiento, ayudar con ellas, con cristelers, con oxitocinas, con cuestiones de esas, es que la violencia obstétrica se vuelve más notoria. Sin embargo, fíjense también en cómo históricamente las mujeres no hablaban al respecto, ¿no? Era algo que se callaba y era normal. Cuando andaba de Godín, tuve una adjunta donde apenas yo me metía a esto, apenas, y decía, no, parto natural. Y me dijo, sí, ay, todos felices, tuvo un parto natural bellísimo, excelente. Y yo extrañadísima porque fue en un hospital X, ¿no? Y dije, ah, qué padre, qué buena onda, ¿no? Cuando veo que llega con su donita para sentarse en la donita. ¿Qué pasó? ¿Por qué te tienes que sentar en la donita?
No, pues porque me hicieron una episiotomía, ¿no? Y pues como son los partos naturales, ¿no? Y así Ujú, de que, sí. oh Dios, ok. Ahí fue donde también me ayudó mucho para que me cayeran otras netas, ¿no? De que pensamos que un parto Ujú. natural es un parto vaginal. No es un parto vaginal igual a un parto natural. Entonces No. pensamos que porque nació vaginalmente, ya, mi doctor es un fregón, como si él hubiera parido. Sí. ¿No? Primero, como si no hubieran habido intervenciones que sí pusieron en riesgo tu vida y tu salud. Y tu desarrollo, ¿no? Al final, el recuperarte la episiotomía, para las comadres que tal vez no saben bien qué es el término, es este corte que te hacen En el perineo, y bueno, y después te cosen con la justificación médica de que, o sea, el bebé no pasa o simplemente porque el protocolo de algunos médicos pues es ese, ¿no? Que te la hace sí o sí. En el Seguro Social, por ejemplo, lo hicieron durante mucho tiempo o lo siguen haciendo, no sé si todavía la fecha, pero creo que sí. Pues obviamente el recuperar, por ejemplo, de un procedimiento como este es durísimo, ¿no? Entonces, entonces nosotros romantizamos el parto romantizamos. vaginal pese a intervenciones y a donde quería traer también la atención es que antes las mujeres callábamos muchas cosas. Sí. Fue a partir ya en este siglo, poquito finales del anterior, que las mujeres empezaron a hacer este tipo de denuncias, no de la violencia obstétrica en sí, sino en general de los derechos de la mujer. Y como bien lo dijiste, creo que Cristi estuvo buscando ahí la clasificación de violencia y violencia obstétrica no aparecía y sigue sin aparecer, pero ya se está escuchando por el momento histórico en que las mujeres ya tenemos la confianza en decir lo que está pasando y esta confianza se va haciendo más fuerte a medida que escuchamos a otras y nos vamos identificando y nos vamos relacionando y es ahí donde empezamos a tocar más fuerte la puerta. A la esposa de un primo, igual en un hospital público, la violencia comenzó con, eres primeriza, te vas a tardar muchísimo, quédate allá. Y ella decía, es que no, o sea, yo ya siento que tengo que empujar, yo ya siento que van a hacer. No, 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 tú quédate allá. Y así que, todavía te falta, cuando ella dice, no, yo siento que ya. O sea, haciendo caso a su cuerpo, se baja de la camilla, se pone en cuclillas y pues siente la necesidad de pujar, puja y nace su bebé ahí sola, aunque estuvieran pasando los médicos, y sufre este desgarre. Entonces, aunque ella no le hicieron la episiotomía, se le desgarra, pero ya han pasado, creo que 4 años, en donde ella todavía tiene que ir a intervenciones porque no ha sanado. Es que este tipo de violencia se mete con nuestra intimidad. Ahora sí que no son los derechos de mi cuerpo para afuera, es de mi cuerpo para adentro. Tan adentro que no nada más se mete con nuestro cuerpo, sino también se mete con nuestra esencia de madres, ¿no? Las mujeres tenemos un sistema reproductivo que independientemente de tu deseo o no de tener hijos, en nuestro cuerpo está mecanismo de trascendencia a través de nuestro sistema reproductivo. Entonces, algún daño a él, algún daño íntimo a este sistema reproductivo, es un daño a nuestra esencia de mujeres, a nuestra alma, a nuestro espíritu directamente. Entonces, sí, por supuesto que le va a afectar y tiene que sanar lo de adentro, ¿no? Para poder sanar lo de afuera. Algo también que quiero subrayar es la parte subjetiva de esto. Una mujer que en el camino da luz. Supongamos que no le dijeron vete o lo que tú quieras. Hay dos ópticas. Para una mujer que busca un parto natural y sin problemas y que está confiada en su cuerpo, va a decir que fregón. Tuve un parto natural, ¿no? Sí en el camino, pero afortunadamente no tuve que llegar ni al hospital. No me hicieron nada. Los partos fortuitos, por ejemplo, en casa. Ah, muy bien. Pero en cambio otra es, no llegué al hospital y hay violencia obstétrica porque el taxista o porque no llegó la ambulancia o porque en el hospital, estando en el estacionamiento, no me recibieron con urgencia. He sabido, y de seguro ustedes también, de muchísimas historias de esas, ¿no? Que dio a luz justamente en el estacionamiento y denuncian al hospital, ¿no? Así como que fue violencia del hospital. Es más, ahí les doy otro ejemplo que sí me tocó a mí saber. Entra una mujer a un hospital y iba a ser parto normal. La ponen en espera en lo que preparan el quirófano.
porque los partos normales se atienden en quirófano. La ponen en una camilla, en lo que preparan el quirófano, y ahí da a luz. No, hombre, pusieron a la enfermera partera como lazo de cochino. De por qué permitió que el bebé naciera en esa camilla y no en la cama del quirófano. No, tiene que estar ahí con intervenciones. Es una cuestión subjetiva a la mera hora, ¿no? Súper subjetiva. También eso hace que sea muy difícil la clasificación legal adecuada de la violencia obstétrica, porque no recibió las intervenciones o porque sí las recibió. Es una línea súper delgada entre el no me atendieron y me atendieron de una forma que no debía de haber sido. ¿Cómo piensas tú que el feminismo juega o qué papel juega en toda esta lucha? El parto humanizado es feminista. Juegue quien juegue esto, ¿no? O sea, las instituciones comprometidas con un parto humanizado son instituciones feministas. Los doctores que son conscientes son feministas. Las mujeres que se informan son feministas. Aunque muchas veces no quieran verlo, ¿no? Nosotras de hecho decimos que la crianza respetuosa también es feminista, ¿no? Porque buscamos respeto para todas, todos y todes, pero lo más importante yo considero es que se están abriendo estos espacios. Si hoy mismo te metes a buscar en Spotify violencia obstétrica, encuentras muy pocos podcasts. Cuando trabajamos el tema del síndrome de la impostora, bueno, nos encontramos de que montones de podcasts que habían tocado el tema, pero este tipo de temas suelen ser tan delicados. Hablemoslo, por favor, o sea, digamos con todas sus letras Nombrarlo. a la mujer que está embarazada, quienes ya pasamos por esto, empiezo a hablar de estos temas porque necesitan saberlo, porque en algunos años cuando decidas ser mamá te vas a acordar de la loca de Angie que algún día habló de estos temas y por lo menos lo vas a traer en la cabeza y vas a saber que no debe de ser de cierta manera y te vas a, espero, ¿no? Esa es mi ilusión, que te informes, que vayas con el equipo adecuado y que podamos poco a poco ir cambiando la historia en este sentido. Efectivamente, te parece poquito, pero que es mucho, es hacer esto de nuestra plática diaria, porque de esa manera vamos a desnormalizar lo que nos ha traído a este punto histórico. Entonces tenemos que hablar. Segundo, denunciemos. Denunciemos. Ahorita les digo dónde y cómo. Que ya nos dimos cuenta, ¿no? Ahora hagamos algo. Hagamos algo. Eso es súper importante. En cuanto a las culpas, de verdad es que no. Todos somos responsables del maltrato de una sola mujer. Entonces, no podemos echar una culpa. No, nos escupe a todos. Justo, no hacernos responsables de lo que vivimos, de reconocerlo, de platicarlo, que de esa forma también vamos a apoyar a las demás y vamos a ir sumando números a favor, ¿no? De que cada día las cifras puedan ir cambiando y las de denuncia vayan aumentando también. Así es. ¿Dónde denunciar violencia obstétrica? Depende de lo que queramos. Desafortunadamente, sería fácil decir, voy a un solo lugar. Pero no es lo mismo querer cambiar una política a querer llevarte al detector a la cárcel, ¿no? Claro. No es lo mismo. Entonces son canales diferentes. Si queremos hacer algún tipo de denuncia penal, sí podemos ir a los juzgados penales del Estado, porque ahí se va a ir ligando, concatenando la violencia contra la mujer con otro tipo de violencias para demostrar si es que no está tipificado en tu estado lo que es la violencia obstétrica. Si está tipificado, si eres de las afortunadas que están en estos 5 estados que ya tienen violencia obstétrica, pues es muy fácil, simplemente te vas a un juzgado penal igual y denuncias que sufriste violencia obstétrica y está mucho más sencillo. Pero lo que quiero abrir es la posibilidad de denunciar aún en los estados en los que no está tipificado, ¿sí? Como penal. Ahora, eso es una cuestión de derechos humanos. Entonces, siempre va a estar la Comisión Estatal de Derechos Humanos para recibir quejas, claro. Siempre. Sobre todo si fueron atendidos en instituciones estatales. Si fueron en instituciones federales, llámese IMSS, ISSSTE, ¿no? Algún hospital militar, son hospitales federales, puedes ir directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También está la COESAMED, que es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, o la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Si tú sientes, por ejemplo, que lo que te hicieron fue por sacarte dinero, ¿no? Y quieres llegar a algún tipo de mediación, entonces sería a través de ellos para que logren la indemnización, pero pues obviamente va a ser monetaria, porque pues ya el alma, ¿quién la toca, verdad? Te pondrán las terapias, depende de qué es lo que estás buscando, es la denuncia, pero para así hacerlo eficiente, vamos a resumirlo en 3, ¿ok? Juzgados penales, órganos de derechos humanos, ya sea la Comisión Estatal o la Comisión Nacional, y la Comisión Nacional o Estatal de Arbitraje Médico. Ok, súper valioso saber a dónde acudir, porque muchas veces justo ni siquiera sabemos a dónde acudir o por dónde empezar. Exacto. Entonces, Ale, definitivamente el tema da para horas y horas, para años. Apenas vamos en la primera hora. ¿Alguna reflexión que te gustaría que nos llevemos? Esta parte de la responsabilidad. Tenemos que hablar de esto, tenemos que concientizar a personas que nos crucemos en el camino, sobre todo a nuestros hijos, si son mujeres, sobre todo si son varones. Tenemos que normalizar el parto humanizado, que deje de ser únicamente propio de un círculo informado. Que deje de ser este privilegio, ¿no? Lo normalicemos tanto que todas las mujeres tengan acceso. No debe dejar de ser derecho. Tenemos que trascender. Debería de ser lo normal, lo típico y lo accesible para todas. Y voy a aprovechar justo para hacer un comercial para las mujeres en Guadalajara, en Zapopan. Hay un voluntariado de parte de Dulas en La Mater y en el hospital de Soquipan. Todos los viernes en el hospital de Soquipan están dando cursos de preparación al parto y se está hablando de estos temas, se está haciendo lucha pública también aquí con los médicos, con las enfermeras, con todo el personal en los hospitales. O sea, estamos trabajando y es una lucha que no acaba, y en la Mater vamos a empezar con turnos de dulas por las mañanas que van a estar acompañando a las mujeres que están en labor de parto. Entonces, bueno, pasitos que vamos a ir logrando. No ha sido fácil entrar a los hospitales públicos, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Muchas felicidades por esos esfuerzos, ¿eh? Gracias. Porque sí, no nada más se normaliza el parto humanizado, sino también la función de la dula. Entonces, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes compartir, por favor, tus redes? Sí, la personal que más uso es Instagram, alechapa00. También me pueden encontrar en Facebook como Alejandra Vargas, Amor y Crianza. Tengo Casa Luz, ahí estamos en Instagram, Casa Luz MTY, Casa Luz Monterrey, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, la asociación de dulas que tenemos en Monterrey se llama Dulas de Monterrey, tanto en Facebook como en Instagram, todo completito. Muy bien, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias, Cristi, también por compartir este espacio. Y esto fue Comadres Púrpura. Y recuerda, el parto es de las mujeres. No permitamos que nos lo sigan robando. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia, caricaturas.